Buenas noches. Buenas noches. Bien, el ingeniero Miguel Pastor Rentería Villús es egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el periodo 80-85, o sea, recientemente, aquí nomás hagan, como decimos nosotros aquí a la vuelta de la esquina, con el título de ingeniero agrícola y con estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú entre el 2003 y 2004, y en gestión integrada de recursos hídricos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo entre el 2018 y 2020, con curso de especialización en técnicas de riego y gestión de regadío en la Escuela de Capacitación Agraria ECA San Fernando de Henares, España, en el año 1992. Y también en gerencia social, diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales en la Universidad del Pacífico en el año 2001. En gestión integrada de recursos hídricos a través del programa holandés de becas, del programa de capacitación NUFIC, en julio del 2007 a marzo del 2008. Tiene una experiencia de 30 años en formulación, gestión y evaluación de proyectos de desarrollo rural y de gestión integrada de recursos hídricos. Actualmente es oficial del programa de gestión integrada de recursos hídricos y calidad de la ONG Water for People. Ingeniero Miguel Pastor, adelante. Buenas noches. Quiero agradecer primero a los organizadores del capítulo de ingenieros agrícolas y bueno, espero digamos que el tema de saneamiento, que es el que voy a tratar en esta oportunidad, ayude un poco a dilucidar, digamos, esto último que ha estado trabajando, digamos, el grupo de ingenieros agrícolas, ¿no? O sea, cómo definir el trabajo del ingeniero agrícola en el sector saneamiento. Entonces, lo que les voy a presentar es una experiencia que venimos desarrollando y que está en construcción en la ONG Water for People, que es donde yo estoy laborando actualmente. Y espero, digamos, que a partir, digamos, en la última parte de la conversación podamos seguir enriqueciendo, digamos, el trabajo que venimos haciendo nosotros en la zona donde trabajamos. Entonces, voy a compartir pantalla. No sé si ya ven la pantalla. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar si la pantalla se ve? Sí se ven, sí se ven. Bueno. Entonces, lo que les vengo a presentar es un trabajo que venimos haciendo en las zonas de intervención de Water for People y que justamente tiene que ver con el tema de gestión integrada en los servicios de saneamiento. Y es en los distritos de Asunción y Cascas, que son dos de los distritos donde intervenimos de manera directa, ¿no? Actualmente, recién, hace unos años, ya estamos acá en Lambayeque, en el distrito de Areque, pero la experiencia justamente que vamos a compartir es la que hemos venido desarrollando en Asunción y Cascas. Aquí está un poco lo que vamos a ver, ¿no? El número 1 tiene que ver más con la parte de contexto. Vamos a hablar algo sobre la problemática en el sector, ¿no? Las coberturas que tenemos en agua y saneamiento, algunas definiciones para poder un poco entender lo que estamos proponiendo, y vamos a culminar con algunos aprendizajes y recomendaciones. Como pueden ver ahí en la parte de abajo de esta lámina, nosotros somos una institución global, ¿no? Que estamos en 9 países, ¿no? En África, en la India, en Centroamérica y acá en América del Sur. Entonces, el aprendizaje en realidad es muy variado, muy diverso. El agua, el acceso al agua es diferenciado de acuerdo al continente inclusive, ¿no? No es igual acá un sistema de agua potable que se hace en el área rural
para 50, 60, 70 familias, a un punto de agua que en la India pues son 100.000 habitantes, ¿no? Entonces ahí nomás vemos lo diverso que es y lo que es amplio, digamos, entender el sector saneamiento, ¿no? Entonces, hay problemas con... ¿No avanza? Ya. Ya está, se Ya. avanzó. Entonces, en el contexto, voy a poner 3 temas de contexto que nos van a ayudar un poco a entender lo que voy a proponer. Uno es el primer tema es el tema de derecho de uso, el derecho al uso al agua, digamos, ¿no? El derecho a, en Naciones Unidas, digamos, ya se ha reconocido el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, ¿no? Y hay toda una exhortación, digamos, a todos los países que son parte de Naciones Unidas, digamos, para que los esfuerzos sean dirigidos, digamos, a que las familias o que la población acceda al agua, ¿no? Y para ello también compromete, digamos, a la cooperación para que ayude, digamos, a que esto se vaya dando de manera paulatina, ¿no? El otro proceso que es interesante es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y dentro de ellos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que son de 2015 a 2030, tenemos el ODS 6, que tiene que ver con el acceso o la gestión del agua, ¿no? Y el acceso a agua y saneamiento e higiene que deberían tener los países, ¿no? Entonces hay un compromiso donde el país, digamos, tiene que dar cuenta, digamos, al 2030 los avances a los que se han comprometido, ¿no? Y acá tenemos las metas, de manera general, a nivel de ODS 6, ¿no? Que están ya contempladas dentro de este protocolo, ¿no? Una de las primeras metas es el acceso universal y equitativo al agua potable, también el acceso equitativo al saneamiento y a la higiene, ¿no? Erradicar toda forma de defecación al aire libre, ¿no? Mejorar la calidad del agua, aumentar la utilización y la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, poner en práctica la GIR, ¿no? Proteger y establecer los ecosistemas que están relacionados con el agua, como los bosques, los humedales. Y en el último, en el ODS 6, digamos, tenemos uno que tiene 2 partes, ¿no? Uno que es comprometer a la cooperación internacional para que ayude, digamos, a que esto se pueda dar, y también apoyar, digamos, al fortalecimiento de la participación de todas las comunidades en el logro de este ODS, ¿no? Y el tercer tema, bueno, aquí están los 6, ¿no? Aquí están los 6 justamente los que estaba hablando, ¿no? El 6.1 que es el agua potable, el 6.2 el saneamiento y higiene, 6.3 aguas residuales y calidad del agua, ¿no? El 6.4 uso y escasez del agua, el 6.5 la GIR, y el 6 que se conforma de 2, ¿no? Que es el tema de la cooperación y la participación. Y les decía que había un tercer elemento para el tema de contexto, que es el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, el tema de inundaciones, el tema de sequías y el tema de contaminación. Tratando de buscar, digamos, con esto de estar mirando, digamos, las manifestaciones del cambio climático para poder tener espacios, territorios que sean resilientes cada vez de manera más eficiente, digamos, al clima, ¿no? Entonces, estos 3 elementos son importantes para ir entendiendo en el sector saneamiento cómo se van dando los procesos de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como problemática? Como problemática tenemos que el agua para consumo es limitada, cada vez es más limitada por el tema de contaminación, la presión que da, digamos, el crecimiento poblacional al recurso agua principalmente, y esto acompañado de la contaminación, digamos, que se da a los cuerpos de aguas a través de las aguas residuales, y que el cambio climático condiciona, ¿no? Porque cuando hablamos de
crecientes de sequías, las crecientes sequías amenazan la cantidad, y cuando hablamos de muchas inundaciones, estamos hablando que la calidad también se ve afectada. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad de agua, en cantidad y calidad, digamos, la disponibilidad para los proyectos de agua y saneamiento cada vez son más limitadas, ¿no? Veíamos que, digamos, en los espacios donde, por ejemplo, intervenimos, el tema de los manantiales cada vez son más escasos, ¿no? Entonces vamos a tener que echar mano de las aguas superficiales. Entonces ahí hay todo un reto, todo un desafío, porque sabemos que las aguas superficiales necesitan o requieren de un tratamiento previo para que puedan ser consumidas para la población. Entonces, miren todo esto que está ocurriendo en los espacios rurales, que a veces normalmente no lo vemos. Pero es eso, o sea, vamos a pasar de utilizar manantiales a utilizar aguas superficiales que tienen otras características y tienen otros tratamientos, y los costos de producción son otros también, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ese elemento, ¿no? El entorno de las fuentes de agua también, de alguna manera, afectan, digamos, tanto la cantidad como la calidad. Por ejemplo, si estamos, digamos, hablemos de un manantial que son muy comunes en los espacios rurales, todo el área de recarga, todo el área que de alguna manera sirve de recepción, de cosechar el agua de lluvia, en muchos lugares a veces se desarrollan actividades extractivas, y no solamente estamos hablando de minería, estamos hablando de agricultura con alto uso de agroquímicos. El tema de pastoreo, ganadería, todo eso también afecta las fuentes de agua, ¿no? Y cuando hablamos también de la cantidad, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de vegetación tenemos alrededor, el tipo de suelo, las pendientes, todo eso influye en la cantidad de agua, porque sabemos, digamos, que en los espacios, los territorios sirven, digamos, de colchones para captar las aguas de lluvia, ¿no? Entonces, eso es parte principal de la problemática que tenemos alrededor del agua para uso poblacional. Pero también tenemos algunos problemas que tienen que ver con el tema de gestión. Por ejemplo, la desigualdad en la distribución y el acceso, digamos, al agua de calidad, y no solamente entre sectores, porque inclusive dentro del mismo sector también hay sus conflictos alrededor, ¿no? ¿Quién consume más o menos agua, ¿no? Entonces, esta débil articulación, por ejemplo, entre las políticas, estrategias, ¿no? Desde el nivel nacional hacia los niveles locales, es una gran debilidad. Mientras nosotros estamos, o digamos, a nivel de país, hay un interés por llegar a cumplir el ODS 6 y se prioriza los servicios de agua y saneamiento, a veces eso no se refleja en los niveles locales ni en los niveles regionales. Entonces, ese alineamiento, digamos, a la política todavía sigue siendo una debilidad en los niveles, los niveles de gobierno, digamos, regional y local. El tema de los prestadores, ¿no? Tanto en el tema de gestión, ¿no? En la participación, los recursos económicos y todo el nivel de prestadores, ¿no? No solamente a nivel de las juntas o de las organizaciones comunales, ¿no? Y esto trae sus consecuencias, digamos, en que los servicios sean deficientes, digamos, ¿no? Y como todo, siempre el tema del financiamiento. ¿Quién financia los servicios? ¿Quién financia la infraestructura de saneamiento? Sigue siendo también una de las cosas que no tiene solución, a pesar que a nivel de la región, digamos, estamos, digamos, en avanzada, digamos, en comparación. O sea, los avances en temas de saneamiento acá en Perú, en comparación a otros países, es significativo. Y no solamente es cobertura, sino en instrumentos de gestión, en mecanismos, en institucionalidad, ¿no? Entonces, es interesante, pero todavía hay más por hacer, ¿no? En cuanto a las coberturas, ¿no? ¿Cuáles son las coberturas que tenemos ahora? Por ejemplo, en agua, lo que tenemos es que el promedio, digamos, total a nivel nacional está en 91% de cobertura, ¿no? El urbano, un poquito más, en 94%,
pero el rural todavía sigue estando en 77%. Entonces, hay una brecha mucho más amplia en el nivel rural, a pesar que en los últimos años ha habido mucha inversión, pero todavía sigue habiendo una brecha por cerrar ahí, ¿no? El promedio nacional es de 91%. También, en cuanto a el tema de saneamiento, en el tema de saneamiento también vemos que el promedio está en 76% de cobertura, ¿no? Pero a nivel urbano estamos un poquito más alto, 89%, pero en el caso del rural estamos en 30%, por lo menos así es la información que maneja el sector. Sin embargo, hay un dato, ¿no? Que, por ejemplo, de 20%, casi 20% que no lo están tomando en cuenta, ¿no? Y que es a nivel de pozos sépticos, tanques sépticos, biodigestores, que son los baños que están colocando últimamente a nivel de ministerio. Entonces, si sumáramos este 20% con este 30%, estaríamos aproximadamente en 50%. Sin embargo, la brecha es todavía amplia y el costo de los baños que están colocando también son altos, ¿no? Entonces ahora se ha priorizado que ya no sean los proyectos solamente de agua o sean de saneamiento, sino que los proyectos tienen que ser integrales. Por lo tanto, los proyectos han subido sus costos, su financiamiento es mucho, mucho más fuerte. Se han triplicado o a veces hasta 4 veces más, ¿no? Entonces, eso en el tema de financiamiento todavía es un tema, digamos, que se tiene que resolver también, ¿no? ¿Qué más tenemos como parte del diagnóstico? Tenemos en el tema de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ¿no? Solamente el dato es relacionado con las EPS, ¿no? Tanto las pequeñas, medianas como las grandes, y vemos que el promedio, digamos, nacional, habla de que el 65% de las aguas residuales son tratadas, las que llegan dentro a las EPS, solamente el 65% son tratadas, ¿no? Entonces quiere decir de que prácticamente 35% siguen llegando crudas a los cuerpos naturales, ¿no? Y solamente esto da cuenta de lo que son EPS. Los otros tipos de servicios de agua no están contemplados, no se tiene data, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y este es el dato más complicado, ¿no? Y más difícil, ¿no? Sabemos que el tema de acceso al agua tiene que ser una agua de calidad, si no, no tiene sentido. O sea, la razón de ser del acceso al agua no solamente es que llegue agua, sino que llegue agua de calidad, de tal manera que no contribuyamos, digamos, a todo este tema de enfermedades. Entonces, si podemos ver, digamos, en tema de calidad de agua, ¿no? De consumo de agua de calidad o agua clorada, porque lo que manda el reglamento es que el 031 es que el agua, digamos, de calidad, el agua tiene que ser clorada y que tiene que estar dentro de los parámetros, que en este caso son las 0.5 partes por millón, ¿no? Entonces, eso se tiene que medir. Entonces, en el promedio estamos en 40%, a nivel urbano, un poquito más alto de 50%, pero en el área rural estamos en 2.7%. Y está fluctuando, ha elevado un poquito a 3, 3.2, por ahí son los datos, pero si hablamos de un promedio, estamos hablando de 3% de la población rural consume agua de calidad. Entonces, aquí hay todo un desafío, hay todo un tema por resolver, digamos, a los profesionales, ¿no? Y no solamente a los profesionales de ingeniería, sino a los profesionales de las ciencias sociales, porque el tema de consumo de agua de calidad o de agua clorada en el campo, en realidad es un tema cultural, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar, digamos, mucho, y ha habido mucha inversión, sin embargo, este indicador no se mueve, ¿no? Entonces, vamos a entrar a esta parte que vamos a hablar de algunas definiciones, ¿no? Que hemos tomado en cuenta, y la primera es
esta relacionada a una definición que se hablaba de los sistemas de agua potable sostenibles. Esta es una definición que se hablaba en los años 80, ¿no? En donde la definición de sistema de agua potable sostenible era el sistema que cumplía su función dentro del tiempo para el que fue diseñado en condiciones favorables, ¿no? O sea, yo diseño para un determinado tiempo, en este caso 20 años, un sistema de agua potable y tiene que cumplir, por lo menos mínimamente, en los 20 años tiene que cumplir su función. Entonces, y no solamente cumplir en términos de llevar agua de un lugar a otro, sino había un conjunto de indicadores que los define el Banco Mundial, ¿no? Y que tienen que ver con esto que estoy mostrando, ¿no? El primero, que tiene que ver con la cantidad, ¿no? O sea, la cantidad, para hablar de un sistema sostenible, tenemos que hablar que la cantidad de agua que está llevando de un lugar a otro está cumpliendo con los consumos per cápita para las familias a donde se está abasteciendo. Entonces, la fuente tiene que dar esa cantidad de agua suficiente, digamos, dentro de, como digo, de los parámetros, ¿no? Salvo que de manera informada y por un tema de escasez se pueda bajar los consumos. Pero si es informado, por lo menos se tiene esa consideración. Pero lo ideal es que la cantidad de agua tiene que ser suficiente para abastecer a la familia que es parte de este sistema, ¿no? El estado de la infraestructura. El estado de la infraestructura tiene que estar óptimo, o sea, no tiene que haber fallas de ningún tipo, ni de diseño, ni de fallas, ni de fisuras, ni de alguna alteración que pueda, digamos, de alguna manera poner en peligro la calidad del agua. El tercero tiene que ver con la calidad, ¿no? Entonces, si el sistema solamente está llevando agua entubada, no tiene ningún sentido. Entonces, uno de los indicadores principales es justamente cumplir con los términos de calidad, ¿no? Y ahí todo está ya con parámetros definidos. El tema de la cobertura, ¿hasta cuánto tiene que alcanzar, digamos, dentro de los caseríos o de los territorios, un sistema de agua potable, ¿no? El tema de continuidad. Según la norma en el sector, la continuidad no debe ser menor de 18 horas al día, ¿no? Y en algunos casos, solo por un tema de mal uso del agua entre comillas, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en las experiencias es que en algunos lugares existe la cantidad suficiente, pero las poblaciones tienen entre 1 o 2 horas, y es porque el agua la están utilizando en otras cosas, ¿no? Entonces, la continuidad es uno de los factores, digamos, que se miden también en temas de sistema de agua sostenibles. Y estos dos últimos que tienen que ver con la gestión. Y la gestión es el trabajo que hace la organización comunal para administrar el servicio. Y la prioridad que le pone a la operación y mantenimiento. Estos siete elementos, estos 7 indicadores son los que marcan la definición del sistema de agua potable sostenible. En ese tiempo era el concepto, la definición que se manejaba, digamos, ¿no? Pero se veía de que no era solamente, si estamos hablando de enfermedades, el que el agua que llegue de calidad y tú la brindes a la familia, pero no se muevan los indicadores de salud de manera positiva, entonces faltaba un elemento y era justamente el tema de educación sanitaria. Porque ¿qué pasa? Los sistemas, cuando se construían, a veces los que eran perfectos llevaban el agua de calidad a la casa. Pero en las casas es donde, por el tema de las prácticas sanitarias, esa agua se contaminaba y terminaba complicando la cosa. Entonces, esta suma, cuando se agrega este componente educativo, este componente social, digamos, de educación sanitaria, el impacto que deberíamos recibir era justamente reducir el nivel de incidencia de parasitosis, de las enfermedades diarreicas agudas y contribuir a un tema de bajar los índices de nutrición. Esa era la ecuación perfecta, pero después
se hace la pregunta, ¿y qué pasa si todo esto funciona y falta el agua? Se seca el manantial. Entonces, ahí es donde entra el otro tema y que tiene que ver cómo garantizamos la seguridad hídrica a nivel de los sistemas de agua potable, ¿no? Y no solamente en términos de cantidad, sino de calidad. Entonces, como digo, la ecuación está en la parte superior, funcionaba hasta cierto momento, pero cuando ya condiciones o las externalidades que suceden en los últimos tiempos ya condicionan a que no solamente sea esto, sino tenemos que comenzar a trabajar acá. Y ahí es donde entramos nosotros como profesionales, ¿no? Los ingenieros agrícolas, ¿no? Para ver todo este tema, y ahí vemos la relación del saneamiento con la ingeniería, en este caso con la carrera de la que somos parte, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Hay otra definición que es la definición oficial de gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? De la GWP, ¿no? Que es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado de agua y la tierra, ¿no? Y que buscan bienestar social, económico, que sea equitativo y sin dañar, digamos, los ecosistemas vitales, ¿no? Entonces, esa es la definición oficial, global, digamos, que manejan todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos como definición también que nos marca en el tema de gestión integrada de recursos hídricos? Los principios de Dublín, ¿no? Entonces, hablamos que el recurso, bueno, es finito, ¿no? Siempre nos habían dicho que el agua es infinito, pero no, o sea, ya esto está definido, el agua tiene un fin, ¿no? Hay una cierta cantidad de agua para determinados territorios. El segundo principio es el enfoque participativo. La gestión del agua tiene que tener un enfoque participativo. Y no solamente la participación amplia, sino con una relevancia sobre el tema de la mujer. La mujer, de alguna manera, está muy relacionada a la gestión del agua, ¿no? Por el uso, por el tema del relacionamiento que hay y la cercanía que hay con el recurso hídrico. Y por último, el tema de la valoración económica, ¿no? Entonces, que es todavía un tema que también hay que desarrollarlo, ¿no? Está muy débil y ahora en el sector justo estamos viendo las formas, analizando cómo asumir, digamos, el tema de valoración del agua, ¿no? Es una prioridad ahorita, y no creo que sea solamente el sector, sino es dentro del sector, de todos los sectores, la prioridad es cómo damos valor al agua, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, el AGIR no es un fin en sí, sino lo que buscamos es que haya eficiencia, equidad y sostenibilidad ambiental, ¿no? Y en los niveles de gestión, según Axel Druliani, hay un primer nivel de gestión, digamos, que está la gestión integrada de recursos hídricos asociada a las cuencas transfronterizas. Y ahí hay un papel, digamos, que cumple la ANA, digamos, en fijar este tipo de reglas, la parte normativa, ¿no? Pero ese es un primer nivel, ¿no? Tenemos varias cuencas transfronterizas, ¿no? Y necesitan un nivel de gestión. El segundo nivel de gestión es al interior, ¿no? Las cuencas que también están definidas al interior del país, ¿no? Y que también es un papel, digamos, que el ANE está trabajando en eso, ¿no? Han definido ya cuencas, creo que son 28 cuencas, creo que han definido dentro del país, que van a tener de manera paulatina sus consejos de recursos hídricos, ¿no? Pero hay un tercer nivel que es el que es más sectorial, y ahí es donde nosotros estamos construyendo esta propuesta, ¿no? Y que es para el sector saneamiento. Algunas reflexiones también que Axel dice que, por ejemplo, la gestión del agua es gestión de intervenciones, ¿no? Las cuencas
Si no hay intervención, solita se gestiona, ¿no? Siempre dice Axel Rullane que es así, o sea, y de verdad, o sea, la gestión del agua en realidad son gestión de intervenciones de las personas, que son las que hacen actividades, hacen intervenciones dentro de los espacios, ¿no? De los ecosistemas, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, dice que los instrumentos no van a tener nunca un resultado de por sí, se tienen que integrar. O sea, si tú integras un conjunto de instrumentos bajo una problemática o bajo una propuesta, deberíamos tener soluciones concretas. O sea, la gestión integrada de recursos hídricos no debería ser solamente declarativa, sino debería ayudar a resolver un problema, ¿no? Y esa integralidad se tiene que dar, digamos, en los territorios, ¿no? No dejarlo muy en la parte declarativa, ¿no? Sino, si la gestión integrada de recursos hídricos no soluciona un problema, o sea, no tiene sentido. Entonces, eso, ahí también, para todas las autoridades, digamos, que estamos, y los profesionales que estamos metidos en eso, hay que tratar que la definición que está detrás de la gestión integrada de recursos hídricos sea asimilable por la sociedad civil. Todavía seguimos discutiendo en los niveles más altos y no está bajando. Entonces, ¿cómo pedimos el apoyo, la contribución de la sociedad civil si todavía no está llegando, digamos, este tipo de definiciones que son parte del futuro de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay un nicho, digamos, en donde nosotros como profesionales deberíamos de contribuir, ¿no? Entonces aquí, hablando un poquito más, ya entrando a qué es lo que estamos proponiendo, ¿no? Hay una ruta que hemos construido, ¿no? Una ruta que hemos construido en la institución y que empieza, digamos, con un análisis de la problemática del sector, digamos, ¿no? Después, a partir de esta problemática, hemos construido de manera participativa una política local para la sostenibilidad del servicio de agua, ¿no? Después ya hemos elaborado ya esta propuesta más de gestión para el sector, digamos, ¿no? Se han desarrollado algunos pilotos, ¿no? Agarrando algunos elementos de la propuesta para dar fe de que sí es posible hacer esto, que sí hay resultados, que sí resuelve problemas, ¿no? Y por último, que es la última etapa, consideramos que es la última etapa, que es en la que queremos entrar, que es el escalamiento ya a nivel distrital y de cuenca, y que no es nada fácil, es complejo. Y la complejidad, digamos, primero por la diversidad de actores que se van encontrando en el camino, ¿no? Y que, digamos, se convierten en desafíos de llegar, digamos, a consenso, ¿no? Pero esta etapa es la que nosotros justamente estamos explorando ahora, ¿no? Entonces voy a explicar un poquito cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera que hablábamos de cómo hacemos el análisis con los actores, ¿no? Hemos llevado dos procesos casi de manera paralela, uno en Cascas y uno en Asunción, ¿no? Hemos trabajado reuniones permanentes con ellos, por ejemplo, en el caso de Asunción, hemos trabajado con 45 organizaciones comunales, en Cascas con 26, han estado involucrados los equipos de las áreas técnicas municipales, de ambos, ¿no? Las gerencias, en este caso de desarrollo social, a las cuales pertenecen estas áreas, ¿no? Hemos trabajado con los vigilantes de calidad del agua, que son de los establecimientos de salud en las áreas rurales, la autoridad local del agua también, ha sido parte de esto, ¿no? Y en y aparte, nosotros como institución todos los años hacemos un monitoreo de los servicios, ¿no? En donde vemos no solamente el trabajo que hacen las organizaciones comunales como parte de la administración, sino vemos el nivel de servicio. O sea, no solamente vemos cobertura, sino para nosotros es más importante el nivel de servicio, y el nivel de servicio lo vemos en términos de calidad, ¿no? Entonces,
ahí es donde todos los años ese seguimiento nos da, digamos, la posibilidad de ir haciendo los cambios que sean necesarios, ¿no? Y estos han sido un instrumento para poder discutir todos estos temas acá dentro del grupo. Los inventarios, nosotros hacemos inventario de recursos hídricos cada 5 años. Han sido otro elemento que nos han permitido, digamos, también, o que han contribuido para el tema de toma de decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí salieron en esta primera parte algunos temas principales que tenían que ver con la reducción de los caudales de los manantiales, ¿no? La mala calidad del agua con la que está llegando, era entubada, y otro de los temas que aparece aquí ya es el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, y es el tema de la cuota familiar, que sabemos que en el área rural, digamos, los pagos son muy bajos, ¿no? Pagan un sol 50, ¿no? Y a veces eso no permite, digamos, sostener un servicio de agua potable, ¿no? Entonces, termina convirtiéndose en una piedra ahí en el zapato, ¿no? Entonces, después hemos pasado, a partir de esta problemática, de este análisis con todos los actores, ¿no? Se decidió tener una política local, digamos, que esté dirigida a la sostenibilidad del servicio de agua. Y ahí es donde comenzamos a incluir algunos ingredientes que tienen que ver con la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? El enfoque que atravesaba esta política era justamente de gestión integrada del recurso hídrico, que debería garantizar que haya una distribución equitativa del recurso, ¿no? Que se conserven las fuentes, que haya un uso eficiente del servicio, ¿no? Y que la calidad del agua sea la que no te lleve a que se propaguen las enfermedades, ¿no? Entonces, se ha venido dando vueltas que si en realidad estos 4 componentes de este enfoque, digamos, deberían ser los que marquen la cancha, por lo menos hasta ahora sí. Por lo menos hasta ahora sí. Vamos a ver cuando sigamos en la última etapa, tal vez tengamos que agregar algo más, pero, por ejemplo, esta política que aquí lo hacíamos en unas infografías para que pueda ser de acceso a la población, digamos, y de conocimiento en esta parte de la difusión. Hicimos infografías, ¿no? Y acá está, bueno, la ordenanza, digamos, que emana, digamos, esta política, digamos, que ahora se convierte o se ha convertido en instrumento de gestión justamente para resolver estos tres temas, ¿no? Cuando entramos ya a la parte de la propuesta misma, también, digamos, analizamos estos datos, ¿no? Nosotros con los operadores de los sistemas de agua potable hacemos seguimiento a las fuentes, ¿no? Y hay unos datos interesantes, ¿no? Miren, que dan cuenta de que sí hay un retroceso de los niveles de los caudales, ¿no? Miren, por ejemplo, este sistema de San Isidro, ¿no? Esa es la tendencia desde el 2016 al 2021. San Miguel de Matarita, ¿no? Aguatapada, Chuachi, miren. O sea, hay, como dice, hay señas de que esto es verdad. El tema de cambio climático, el retroceso, es verdad. Miren acá, Pampa Verde, La Tulula, Suchubamba, ¿no? Agregado a eso, por ejemplo, en el tema de los inventarios que hacemos también, por ejemplo, 2015 es lo azul y 2021 es, que digo, el rojo, ¿no? Cada 5 años que hacemos, miren, hay un decrecimiento, digamos, de los caudales, ¿no? Entonces, esto ayuda, digamos, a trabajar el proceso de que la gente vaya entendiendo de que esto poco a poco, lo que va a pasar, va a haber un momento, si no tomamos las medidas ahorita, va a haber un momento en que ya no vamos a poder dar vuelta atrás, ¿no? Con este material es que trabajamos con la gente, con los actores de la cadena de servicios, ¿no? Pero hay otro tema, en el tema de calidad, por ejemplo, eso sí en relación a cantidad, pero en tema de calidad,
también es lo que les decía, ¿no? Tenemos que el agua de calidad en las poblaciones rurales no pasa, o está, por ejemplo, el último dato de 2020 habla del 3.2% de la población. Y en los últimos casi 4 o 5 años ha habido mucha inversión para cambiar este indicador. Mire, estamos hablando de casi 11.000 millones de soles en infraestructura, y esto implica equipos de cloración, pero también hay otro presupuesto casi, o parte de esto que está destinado al tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Entonces, algo está pasando. O sea, con tanto dinero en la parte de inversión y el indicador no se mueve. Entonces, ahí todavía, ahí tenemos algunas cosas que le vamos a explicar después, que estamos, digamos, están siendo parte del piloto, digamos, para poder cambiar este resultado, ¿no? Los análisis de agua, por ejemplo, en fuente, también siguen siendo un problema. El Ministerio de Salud exige de que se haga los análisis en fuente para evitar problemas, por ejemplo, como el caso del corredor, no sé, Pacora, creo que tiene presencia de arsénico. Por ejemplo, sistemas que se han hecho con presencia de arsénico, ¿no? Eso no debería haber sucedido si en su momento se hubiesen hecho los análisis de agua. Entonces, sí es importante en la fuente ver el tema. Sin embargo, por un tema de costos, normativamente le corresponde al prestador, en este caso al prestador rural, pero le pides a una organización comunal que haga análisis, sabiendo que cada análisis está entre 1.200 o 1.300 soles, no lo va a hacer. Entonces ahí hay un compromiso, creo, en este caso de los gobiernos locales, que es el prestador oficial, es la responsabilidad en realidad de las municipalidades de garantizar, digamos, estos análisis de agua. Y de manera interinstitucional, el Ministerio de Salud también. Entonces, este es otro tema que es una realidad, digamos, en términos de calidad del agua. Y hay uno que fue saliendo, cuando fuimos haciendo justo el diagnóstico, salía el tema de derecho de uso de agua, por ejemplo. Se hizo una investigación, ¿no?, entre SUNAS, Water for People y la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y salen cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta es la realidad ahorita, bueno, hasta el 2021, digamos, estos son, según información sectorial, este es el número de prestadores, ¿no?, de diferente forma, son algo de 26.792, pero solamente en términos de otorgamiento de derecho de uso de agua, solamente se han dado a casi 16.000, o sea, estamos hablando de 55% o 58%, tal vez. Entonces, también el tema, el sentido de pertenencia de las fuentes, también consideramos de que tiene que ser resuelto, ¿no?, de manera, digamos, interinstitucional, no solamente por la Autoridad Nacional del Agua, que es el responsable directo, pero creo que ahí hay un trabajo que va más allá de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y ahí deben estar las otras instituciones que más adelante la voy a explicar. Entonces, bajo eso, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Proponemos de que el principal tema a resolver, empezando por los territorios donde intervenimos, pero creo que podría ser una propuesta nacional, es el tema de sostenibilidad de las fuentes. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad de las fuentes de agua potable? Como les decía en la diapositiva anterior, si el sistema puede funcionar muy bien, perfecto, pero el día que se seque el agua, todo es por las puras. Entonces tenemos que garantizar esto de manera principal, ¿no? De tal manera, y no solamente que haya agua, sino que haya agua de calidad, y esa agua de calidad que hay en la fuente, después de ser usada, tiene que ser vertida a los cuerpos naturales, también dentro de los parámetros que no contaminen las fuentes de agua. Entonces, este ciclo, para poder cerrar el ciclo, digamos,
digamos, antropogénico que le dicen del agua, ¿no? Tiene que cerrarse de esta manera. O sea, garantizamos la fuente, garantizamos que sea de calidad, pero también las aguas residuales las vertimos a los cuerpos naturales, pero dentro de los parámetros que no hagan daño, ¿no? Por un lado, ese es el tema de calidad, pero por otro lado, tenemos que garantizar la disponibilidad y el uso eficiente. Entonces, ¿cómo incrementamos la oferta? ¿No? Y cómo hacemos control también de la demanda, en el sentido de a la gente, si tú le das más agua, más gasta. Entonces, no debería ser así. Entonces, debería, así como le damos más agua, por lo menos disponen de agua, tiene que haber un control, tiene que haber un uso eficiente del agua, ¿no? Entonces, lo que proponemos ahí es que acá, en esto, los proyectos de siembra y cosecha de agua, nosotros venimos desarrollando algunas experiencias. ¿Cuál es la diferencia, digamos, porque la siembra y cosecha de agua es una técnica ancestral y ahorita hay un programa de Sierra Azul, digamos, con fines más productivos, pero esta siembra y cosecha de agua buscamos que sea para uso poblacional y solamente el ingrediente que le hemos puesto nosotros es el tema de calidad del agua, porque el agua para consumo humano no es igual a otras aguas, a las de riego, de uso industrial, de uso minero, no, porque tiene otro tipo de parámetros, otro tipo de controles que se le llaman límites máximos permisibles para que pueda ser consumida, digamos, por la población. Entonces, la técnica es la misma, las prácticas son las mismas, solamente tenemos que agregarle el componente calidad del agua. Eso es por un lado. Por el tema de calidad de agua, tenemos que garantizar, nosotros hemos establecido una ruta, una ruta de la calidad del agua que le llamamos, que empieza desde la fuente y termina, digamos, en los vertimientos, ¿no? Y por último, el tema de la micromedición, ¿no? La micromedición a nosotros nos ha traído resultados muy positivos. En el área urbana se ha avanzado mucho, todos tienen sus micromedidores, pero todavía hay cierta resistencia desde los mismos sectores, ¿no? A que haya micromedición en el área rural. Y yo creo que la micromedición a nosotros nos ha llevado a tener en lugares, en caseríos donde había 2 horas, a que el agua sobre y tenga las 24 horas. Solamente por el concepto de pagar por agua consumida. Entonces, creemos que es una solución, ¿no?, a esto. Y esta parte de abajo, justamente, que cierra el rombo, es a lo que queremos, es un modelo que desarrollamos como institución que se llama el de cobertura total para siempre, Everyone Forever, ¿no? En donde lo que se trata es de garantizar que las escuelas, que los establecimientos de salud y los hogares y las comunidades tengan acceso al agua de calidad, ¿no? Eso es por un lado para el tema de cobertura, pero para siempre es que hayan las capacidades locales para que administrar los servicios. Entonces es un modelo, digamos, que lo venimos implementando, es un modelo de gestión que lo venimos implementando en los lugares donde nosotros intervenimos. Sin embargo, no es motivo del tema aquí ahorita, pero sí les adelanto que este modelo lo que trata es que en la unidad más pequeña de organización, digamos, del Estado, que es el distrito, ¿no? Se puedan gestionar los servicios de agua y saneamiento de manera sostenible, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Entonces, por ejemplo, aquí es donde van entrando los otros actores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos nosotros aquí a nivel de siembra y cosecha de agua? Formalizarlos, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad de la ANA, que como digo, son los que otorgan el derecho, pero creemos que el conjunto de instituciones que está de manera cercana a ellos debe de contribuir a que esta brecha se comience a cerrar. Entonces, aquí hay un tema por desarrollar todavía. Los proyectos de siembra y cosecha de agua hay un papel que debe
de alguna manera las municipalidades deberían comenzar a implementar proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿no? Los gobiernos regionales también financiar, por lo menos, si no pueden llegar a un nivel local, tener programas, ¿no?, que financien los proyectos de siembra y cosecha de agua. El gobierno regional de Cajamarca, recién, hace 2, 3 años atrás, tiene un programa, ¿no?, a través de un acuerdo regional, y tiene un programa que le llaman Revolución Azul, que tiene, digamos, resultados bien significativos, interesantes, y con propuestas también de ir haciendo mejoras como parte del proceso, ¿no? Pero es posible. O sea, Cajamarca, ahí donde estamos trabajando, lo ha hecho y es posible, y eso es una realidad. Y lo tercero, o lo cuarto, a este nivel, lo que estamos proponiendo, y estamos justamente en el convenio que tenemos con ANA, es tener una propuesta de conservación de fuentes, pero para el medio rural, para la responsabilidad que tenga el gobierno local, porque a veces cuando hablamos de las fuentes de agua, a veces el gobierno local dice, ese no es mi tema, no es mi competencia. Entonces tenemos que, desde parte del ANA, estamos construyendo esta propuesta de tal manera de que comiencen, digamos, desde el nivel local, regional, comenzar, digamos, a tener este tipo de proyectos, digamos, que garanticen el agua, ¿no? Acá a nivel de calidad del agua, por ejemplo, hay una herramienta que se llama los planes de control de calidad del agua, que ya lo están implementando las EPS, eso salió en el 2004, 2005 creo, para todos los prestadores. Sin embargo, por un tema de capacidades, de costos, para el área rural ha quedado en stand-by, y han priorizado, digamos, que estos instrumentos se estén dando a nivel de EPS, las más grandes, ¿no? Y bueno, ellos lo financian, pero cuando hablamos del nivel rural, creemos que las municipalidades son las que tienen que asumir esta responsabilidad, con el apoyo del MINSA, ¿no? Y aquí, en el tema de los análisis en fuente, debería el MINSA, como parte del Estado, financiar o hacerse cargo a través de sus laboratorios. Porque ellos exigen que esto, y creo que dentro de la responsabilidad así debe ser, pero si las comunidades y las organizaciones comunales no lo pueden, alguien lo tiene que hacer. Entonces aquí creo que ahí hay otro actor que consideramos que puede contribuir con esto, ¿no? En el tema de la micromedición, nosotros estamos haciendo incidencia para que el mismo ministerio, en los proyectos que ellos financian, incluyan el tema de micromedición. Y no solamente el tema de micromedición, o sea, porque cuando hablamos históricamente, cuando se hablaba del sistema de agua potable, se hablaba desde la infraestructura de captación hasta los domicilios y todo lo que comprendía el sistema. Sin embargo, el nuevo marco normativo del 2017 ya hablan de la gestión de los recursos hídricos. Hablan de qué hacer en la parte más alta. O sea, tenemos que agregar un componente más a lo que nosotros le llamamos el sistema de agua potable, que es la parte más importante de dónde se está extrayendo el agua, ¿no? Entonces creemos de que aquí el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene que resolver este tema. Y en el tema de derecho de uso de agua, para el tema de macromedidores, por ejemplo, en la ley está, ¿no? En el artículo 57 de la Ley de Recursos Hídricos, cuando otorgan derechos de uso de agua, dice que el prestador tiene que tener su macromedidor. Sin embargo, no se cumple eso. Entonces, tal vez tenemos que sentarnos a resolver este problema. Porque si no hay micromedición por un tema de costos, por lo menos deberíamos tener macromedición. Entonces, sabemos, por ejemplo, en Israel, o sea, hay una ley de la micromedición, una ley de la medición del agua. O sea, toda agua que se produce se tiene que medir. Si no, no sabemos. Entonces, acá todavía le damos vuelta, lo repensamos, pero estos son los temas. Estos son las instituciones que son, digamos, involucradas en este tema.
Entonces, ¿qué? Cuando hablaba de los pilotos, decía, por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿no? Tenemos 2 en Cascas, 2 en Asunción y en Ichocán, que es un distrito también de la provincia de San Marcos, está en proceso. Este año estamos esperando las lluvias para comenzar 2 proyectos más, pero ya en realidad cuando nosotros hacemos piloto, lo que queremos es que el Estado los asuma por el tema de recursos y los hagan suyos las municipalidades, los gobiernos regionales a nivel nacional, y nosotros damos solamente decir, mire, esto funciona. Entonces, ahí está. Y aquí lo que hacemos es, estamos rescatando, por ejemplo, algunas actividades que tienen las comunidades que se han ido perdiendo, por ejemplo, las mingas, ¿no? Aquí producimos, tenemos viveros comunales, ¿no? Hacemos minga para los trabajos de reforestación, por ejemplo, en los proyectos que tenemos, ya los forestales están altos, casi de 2 metros, ¿no? Ahora, además de esto, en el camino, no solamente son los macizos, sino los sistemas agroforestales contribuyen a la cuenca. Y entonces nosotros, la modalidad de trabajo que hacemos con ellos es reforestar zanjas de filtración en las zonas de recarga, pero a la población también se le da frutales para sus sistemas agroforestales a nivel de predio, que no ayudan en este caso directamente al manantial, porque el manantial está más arriba, pero sí ayudan para los manantiales que están más abajo. Entonces, todo es complementado ahí, ¿no? En el tema de calidad del agua, por ejemplo, hemos hecho algunos planes de control de calidad del agua y son herramientas que pueden dar resultados. Nosotros ahora, a nivel de Asunción y Cascas, en el último monitoreo que hemos hecho, por ejemplo, hemos obtenido 54% en el caso de Asunción de población que consume agua clorada, ¿no? Sin embargo, claro, es todo un proceso en realidad. No es fácil. A veces los casos son momentos puntuales, es muy dinámico, puede estar en 54, después puede bajar a 40, sube a 45, baja a 30. Entonces todavía hay un tema de cómo hace suyo o cómo las poblaciones entienden de que esto es importante, ¿no? En Cascas sí estamos un poquito más bajo, en 38%. Pero aquí hacemos todo este trabajo, digamos, con las comunidades, fortalecemos el trabajo ahí a nivel de comunidad, ¿no? En el tema de micro y macro medición, por ejemplo, en Cascas, en 15 caseríos hemos puesto 378 micromedidores. En Asunción, en 11 caseríos hemos puesto 1074 micromedidores, ¿no? Por ejemplo, con el tema de micromedición, hemos resuelto el tema de continuidad que les decía, ¿no? Donde había de 2 a 3 a 4 horas, ahora tiene 24 horas, ¿no? Se han reducido los conflictos, a veces entre que tú consumes más agua o menos agua, ¿no? Se les fija una tarifa y en base a eso, una tarifa plana y en base al consumo adicional se le va agregando el monto, ¿no? Ahora hemos puesto macromedidores. Bueno, aquí en esta ocasión son 3 en Cascas y 3 en Asunción y vamos a entrar al tema de investigación, ¿no? Primero vamos a investigar a ver cómo es con comunidades control, ¿no? Para ver cómo es el uso, así nomás, cómo lo hacen el uso, cómo es que consumen el agua, ¿no? Se capacita a los operadores tienen registros, toman las mediciones, ¿no? Y miren, este es el último monitoreo que hemos tenido en Cascas y en Asunción sobre nivel de servicio, como les decía, en Asunción. A ver, ¿cuál es la modalidad de trabajo que hacemos como Water for People? Como Water for People lo que hacemos es que en los distritos donde intervenimos, nosotros en la cobertura que lo encontramos, nuestro trabajo va a terminar cuando esa cobertura la llevemos a 95, 98%. Ahí ya podemos decir, ¿sabes qué? Ya aquí nos retiramos. Y cuando se comprueben de que el tema de capacidades, algunos procesos, también ya se vayan dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Asunción ya estamos, aquí creo que faltan algo de 34 familias, pero son familias que no quieren conectarse. Ya se ha conversado con ellas, ya no quieren conectarse, ellos tienen sus núcleos, ya, o sea, en contra de la voluntad, a veces ya no podemos hacer nada.
Entonces, estamos ya en proceso de transferencia para retirarnos ya de ese distrito, irnos a otro lado. Y en el caso de Cascas, el último también está en 96%. Sin embargo, ahí está faltando algo de 180 familias que estamos justamente en pleno proceso de cierre de brechas, ¿no? Entonces, ahí están los colores, ¿no? El alto nivel de servicio, intermedio, ¿no? Aquí el negro, por ejemplo, el año 2017, aquí los negros es cuando no hay sistema de agua potable. O sea, familias que no tienen sistema de agua potable. El rojo es un inadecuado, ¿no? El naranja es básico, el amarillo es intermedio y el verde es alto, ¿no? Entonces, estos son los resultados que hemos tenido ahí, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que queremos? Y le decía, y entramos a la última parte, que es cómo la gestión integrada de recursos hídricos se va dando por niveles, ¿no? Y va desde el nivel supranacional, nacional, ¿no? Entonces nosotros, por acá estamos, ¿no? Entonces, queriendo dar este salto acá. Ya hemos trabajado esto, ya hemos trabajado. Y aquí nos vamos a encontrar también con los otros usos, ¿no? Entonces ahí queremos ya ir trabajando, digamos, la línea base de la gestión, de la aplicación de gestión integrada de recurso hídrico, ¿no? Sin embargo, necesitamos una instancia, pero a nivel de microcuenca, que es la que no encontramos, ¿no? Porque lo que tenemos son los consejos de recursos hídricos que están que más a un nivel mayor, digamos, ¿no? Y nosotros lo que estamos construyendo es desde abajo hacia arriba. Entonces ahí hay una tarea que estamos por seguir conversando, por ejemplo, con el Consejo de Recursos Hídricos Jequetepeque-Saña, con el de, no recuerdo ahorita el nombre, pero para seguir, digamos, decir, bueno, queremos dar el siguiente salto, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces ahí estamos. Y, por ejemplo, este es el conjunto de mecanismos que hay, digamos, de instrumentos que hay de gestión, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel de políticas, en los lugares donde estamos, por ejemplo, hay la Política Nacional de Saneamiento, todo lo que es amarillo son las cosas que hemos hecho nosotros, ¿no? Una política local. Acá están todos los actores que han intervenido, ¿no? En los instrumentos de apoyo, bueno, inventario de fuentes, por ejemplo, las municipalidades no hacen inventario de fuentes. Dicen, no, este no es mi tema. Que lo vea la Autoridad Nacional de Agua. Pero si tiene responsabilidad sobre los sistemas de agua potable, tiene que entrar en la lógica de que el inventario es importante, digamos, porque estás tomando fotos sucesivas de cómo es el comportamiento de tus fuentes, ¿no? El monitoreo de los caudales, que es lo que se hace, digamos, con los operadores en los caseríos, previa capacitación. El monitoreo de calidad del agua, ese sí es un instrumento desde el sector. La ruta y la calidad del agua, los planes de control de agua también están normados, ¿no? En este otro grupo está la ley de servicio, la ley marco de los servicios de saneamiento, los reglamentos de calidad, la metodología de cálculo de cuota familiar, que lo ha establecido SUNAS, los reglamentos de prestación para las áreas rurales, los protocolos de cloración, ¿no? Todos estos son instrumentos, ¿no? Y los problemas aquí, por ejemplo, el mal uso del agua, la baja continuidad del servicio, todavía hay comunidades que tienen mal uso del servicio y por lo tanto terminan en baja continuidad. El tema de contaminación, la degradación de las áreas de recarga. Y bueno, como sabemos, el Niño, ¿no? El Niño con sus variantes, inundaciones, sequías, ¿no? Y la contaminación permanente de parte de la población también, ¿no? Todo esto tiene que confluir, digamos, con este bagaje, digamos, de instrumentos. Queremos ir al siguiente escalón, digamos, y comenzar a resolver esos problemas. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la última lámina ya para cerrar como aprendizajes, ¿no? Ese era lo que les decía, ¿no? En este siguiente escalón de microcuenca necesitamos qué institucionalidad está ahí, digamos, para comenzar a trabajar ya
a otro nivel, ¿no? ¿No? Entonces ahí es donde queremos proponer a los consejos de recursos hídricos, ¿no? La formación de algunos equipos de trabajo, ¿no? A nivel de microcuenca que ayuden, digamos, a ir escalando esto que se viene haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay un escaso compromiso de las municipalidades todavía para el tema de conservación de fuentes, ¿no? Entonces ahí es donde esta propuesta que estamos, digamos, trabajando con la Autoridad Nacional del Agua, es la que queremos, digamos, tal vez empezando el año, comenzarlo, tal vez que lo norme, de tal manera de que la municipalidad sepa qué hacer, las comunidades qué hacer, ¿no? Hablamos siempre del área rural, ¿no? Todavía hay una debilidad del trabajo interinstitucional, ¿no? Entonces hay que fortalecer la cadena de valor de los servicios de saneamiento para poder llegar, digamos, a los niveles subsiguientes, digamos, mucho más fortalecidos. Bueno, el cambio climático es una realidad y sus manifestaciones nos están debilitando, ¿no? Entonces hay que transformar la data en información, digamos, para la toma de decisiones, fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Y en el tema de derecho de uso de agua, ¿no? Para cerrar esa brecha que todavía existe, necesitamos que ANA, digamos, nos convoque al conjunto de instituciones y ayudar, digamos, a que esta brecha se vaya cerrando, ¿no? Entonces, yo con esta última lámina me voy a quedar ahí y no sé, dejo a los organizadores. Agradezco por el tiempo y no sé, ingeniero Alfredo. Sí, muy agradecido. El tema bastante vinculado con el quehacer del ingeniero agrícola en el sector agua y saneamiento rural. La temática realmente es importante porque está a tono con los requerimientos y las propuestas sobre todo. La problemática la vemos en todos sitios. El tema es generar propuestas, ¿no? Precisamente la labor de las instituciones como la ONG Water for People, al igual que entre el año 2008 y 2013 inclusive, la cooperación suiza, por ejemplo, intervino acá en Lambayeque y hemos tenido también unos procesos de intervención marcan un derrotero que debe ser tomado también sus propuestas por las autoridades gubernamentales para generarlo como políticas a aplicar en el desarrollo de las diferentes comunidades. Si hay alguna pregunta de parte de los asistentes, por favor, es el momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna apreciación de la experiencia de cada uno de ustedes? Por favor. Bien, solamente agradecer, ha sido bastante explícito, bastante amplio también la información y sobre todo los resultados de la experiencia. O sea, es decir, no es teoría aplicada a la práctica, ¿no? Y eso le da el mayor valor. Y yo invito a nuestro presidente José Panta Paz para que nos pueda vertir unas palabras y hacer la entrega del certificado correspondiente como estilamos en nuestro Colegio de Ingenieros del Perú y hoy en nuestro aniversario de creación del capítulo 35 y 52 aniversario de la creación de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Bien, Godofredo, muy agradecido por el pase que me das. Muy agradecido al brillante ponente, esperando que todos los asistentes queden, digamos, con una gran expectativa en las propuestas que acaba de manifestar el ingeniero y, ¿por qué no invitarlo a continuar con estas ponencias? Tal vez en otra oportunidad, ya que ahora ya hay una programación.
Sin embargo, esta temática es bastante amplia y muy importante para el desarrollo rural. Reitero mi agradecimiento y por ello el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, y en esta oportunidad el capítulo de Ingeniería Agrícola le extiende un certificado al ingeniero Manuel Pastor Rentería por haber expuesto brillantemente la propuesta de gestión integrada de recursos hídricos, la gestión integrada en los servicios de saneamiento en los distritos de Asunción y Cascas. Reitero mi agradecimiento y esperamos volver a tener estas propuestas a través de Water for People. Y reitero el agradecimiento a todos los participantes y el día de mañana continuamos con nuestra semana de aniversario. Gracias. Ingeniero Rentería, sus palabras de cierre, por favor. Bueno, agradecer a los organizadores, a los colegas, y bueno, felicitaciones también por el aniversario, ¿no? Y ojalá que a partir de lo que hemos dialogado en este momento haya más interés de nuestros colegas de entrar a trabajar el tema de saneamiento, ¿no? Entonces, el compromiso de aquí en adelante es que, como había quedado con el ingeniero Godofredo, seguir compartiendo otras experiencias dentro del sector, pero en la línea también, ¿no? En la temática. Y agradecer, Bien. gracias. Excelente, muy, muy amable. Bien, reiterando el agradecimiento y invitar a todos los asistentes a continuar con esta serie de conferencias, como ustedes ven, en el amplio abanico de las experiencias y del ejercicio profesional del ingeniero agrícola y la ingeniería peruana, con experiencias nacionales y experiencias internacionales. El día de mañana nuevamente los esperamos. Tenemos 3 ponencias más que inician a las 6 de la tarde. Por el día de hoy agradecemos su asistencia y la conferencia se da por concluida. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias, ingeniero Rentería.